La tabla adjunta muestra la distribución de los puntajes obtenidos por los alumnos de un curso en una prueba de matemáticas. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Número 1. La moda me indica que es 35. Primero, vamos a probar la moda. La moda es lo que más se repite, o también la moda es lo más frecuente. Ahora, la moda es la frecuencia absoluta más alta, y la frecuencia absoluta más alta es 12. Significa que la moda se encuentra en ese intervalo, entre 30 y 39, ya que ahí tenemos la frecuencia absoluta más alta, ¿ya? Y a esta frecuencia más alta le vamos a llamar Fi. Ya. Para obtener la moda necesitamos una fórmula, que es la siguiente. Tenemos la fórmula para la moda. Moda es igual a el límite inferior. El límite inferior del intervalo, que es el valor, en este caso, 30. Ahí tenemos el límite inferior. A de amplitud. La amplitud del intervalo, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Límite superior 39 y el límite inferior 30. Si hacemos la diferencia, significa que la amplitud es 9. Ahora, Fi ya lo tenemos. Fi corresponde a 12. Pero aquí tenemos Fi a la menos 1. Fi a la menos 1. Fi a la menos 1 es el anterior. Ese es Fi a la menos 1, que corresponde a 8. Y también tenemos en la fórmula el Fi más 1. Entonces tenemos Fi más 1. Si este es Fi, el que viene después, el siguiente, es el Fi más 1. Por lo tanto corresponde a 5. Ya, con esta información, con estos datos, vamos a calcular el valor de la moda. Entonces decimos, la moda va a ser igual. Límite inferior, que corresponde a 30, más la amplitud, que corresponde a 9, paréntesis, Fi, que es 12, menos Fi menos 1, que es 8. Esto lo vamos a dividir por Fi, que es 12, menos Fi menos 1, que es 8, más Fi, que es 12, menos Fi más 1, que es 5. Y aquí nos vamos a alargar la fracción y queda así. Ya, significa que la moda va a ser igual a 30 más 9. 12 menos 8, tenemos 4. 12 menos 8, 4. 12 menos 5, tenemos 6. Ya, significa que la moda va quedando como 30 más 9, tenemos 4, y abajo tenemos 10. Ya, moda va a ser igual a 30 más 9 por 4, 36, y eso partido por 10. Entonces significa que la moda es 30 más 36 dividido en 10 es 3,6. Podemos decir finalmente entonces que la moda corresponde a 33,6. Ahí tenemos la moda. (33,6), que es el puntaje más frecuente o el
el que más se repite. Bueno, me dice que la moda es 35 y que llegamos a 33,6. Por lo tanto, la número 1 no está correcta. Ahí tenemos la moda. Número 2. Me dice que la mediana es 34,5. ¿Qué es lo que es la mediana? Podemos considerar la información entre el 0 y el 100%. Ahí tengo toda la información. ¿Qué es lo que es la mediana? La mediana corresponde al 50%. O mejor dicho, la mediana es aquel valor de la variable que deja por debajo de él el 50% de las observaciones. O sea, ese valor de la mediana, que justo corta en el 50%, deja por debajo de él el 50% de las observaciones. Esa es la mediana. Entonces tenemos que buscar cuál es ese dato. Para la mediana vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos la fórmula de la mediana. Tenemos la frecuencia absoluta, pero también para calcular la mediana necesitamos la frecuencia acumulada. Entonces vamos a calcular la frecuencia acumulada. Vamos a repetir este valor. Vamos a decir 6. 6 más 8 corresponde a 14. Ahora, 14 más 12 corresponde a 26. 26 más 5 corresponde a 31. Y 31 más 9 corresponde a 40. Ese 40 corresponde a la cantidad de datos. Entonces, n, que es la cantidad de datos, es 40. Ya, lo primero que vamos a calcular, lo primero que vamos a obtener, ¿dónde se encuentra la mediana? Primero, por lo tanto tenemos que buscar su posición dentro de los intervalos de puntaje. Para eso vamos a utilizar lo siguiente. N medios. N es 40 partido por 2 y eso corresponde a 20. Significa que ahí tenemos la posición donde se encuentra la famosa mediana. Ahora, esa posición, ¿dónde la vamos a buscar? La vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Aquí vamos a buscar el 20. Aquí no está, pero aquí está, ya que tenemos ahí el 26. Entonces, significa a ese valorcito le vamos a llamar FI. ¿Ya? Ahí está la posición de la mediana. Y la mediana la vamos a encontrar aquí, en ese intervalo. Ahí está la mediana. ¿Ya? Por lo tanto, la mediana está aquí, en el interior de ese intervalo. Ya, para obtener la mediana necesitamos límite inferior. Sabemos que el límite inferior corresponde a ese valor, que es 30. Amplitud. Ya sabemos cuál es la amplitud. Es la diferencia entre 39 y 30, que corresponde a 9. N medios. Lo calculamos acá arriba. N medios corresponde a 20. Tenemos F y menos 1. El FI menos 1 corresponde al dato anterior del FI, o sea, corresponde a este valor. Este es el FI menos 1, que corresponde a 14. Entonces, este es FI menos 1, corresponde a 14. Y por último, FI, pero en la frecuencia absoluta. Acá tenemos el FI. El FI lo tenemos aquí. Ese es el FI, que corresponde a 12. Tenemos toda la información. Límite inferior, el N medio, la amplitud, FI menos 1 y el FI, por supuesto que FI minúscula. Y podemos obtener ahora la mediana. Mediana. Límite inferior,
30. Amplitud, 9. N medios, 20. Menos FI menos 1, que corresponde a 14. Partido por FI, que corresponde a 12. Ya, mediana va a ser igual a 30 más 9 por 20 menos 14, corresponde a 6, partido por 12. Podemos simplificar. 6 en 6, 1, y en 12, 2. Entonces tenemos mediana corresponde a 30 más 9 por 1, 9 medios. Mediana va a ser igual a 30 más 9 medios es igual a 4,5. Lo que significa que la mediana va a ser igual a 34,5. Ahí tenemos calculada la mediana. Y me parece que corresponde a la mediana del dato número 2. Porque me indica que la mediana es 34,5. Y llegamos a lo mismo, por lo tanto la 2 es verdadera. Para la número 3 me dice que el tercer cuartil es 47,2. Cuartil. Tenemos la información entre el 0 y el 100%. Los cuartiles dividen la información en 4. 1, 2, 3, 4. Los cuartiles son 3, correspondiente a Q1, Q2 y Q3. Ahí tenemos los 3 cuartiles. El primero corresponde al 25%, el segundo corresponde al 50% y el tercero corresponde al 75%. ¿Ya? Ahí tenemos los cuartiles. Me dice que el tercer cuartil es 47,2. Significa entonces que tengo que calcular el Q3. Vamos a buscar la posición de ese cuartil. Para calcular la posición dentro de este intervalo, la posición se calcula con la siguiente fórmula. Kn partido por 4. Eso me va a dar la posición. Veamos. Entonces, como queremos el tercer cuartil, vamos a decir Q3 va a ser igual a K, que es 3, por N, que corresponde a 40, dividido por 4. Ya. 3 por 40 dividido por 4 corresponde a 30. Ahí tenemos la posición. 30. Ya. ¿Y dónde vamos a buscar esa posición? Esa posición la vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, aquí vamos a buscar esa posición. Tenemos que buscar el 30. Aquí no está, aquí no está, aquí no está, pero aquí está, porque aquí tenemos 31. Significa que el 30 está aquí. Por lo tanto, aquí tenemos lo que se llama el FI. En esa posición. Significa que el tercer cuartil va a estar ubicado en ese intervalo. Ya, entonces sabemos que el intervalo corresponde a 40, 49. Para obtener ahora el cuartil 3, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos la fórmula para el cuartil, donde el límite inferior del intervalo corresponde a 40. La amplitud del intervalo corresponde a la diferencia entre 49 menos 40. Y eso es 9. Kn partido por 4 lo calculamos, corresponde a 30. Ahora, FI menos 1 corresponde, si aquí tenemos FI,
el FI de menos 1 es el anterior, o sea, corresponde a 26. Entonces, FI menos 1 es 26. Tenemos el FI, que corresponde a 31. Y aquí se repite el FI menos 1, que lo tenemos ahí. Entonces, vamos a calcular el cuartil 3. Límite inferior. 40. Más la amplitud. 9. Paréntesis. KN partido por 4. 30. FI menos 1. 26. Dividido por FI, que es 31. Menos FI menos 1, que es 26. 40 más 9. 30 menos 26 es 4. Y 31 menos 26 es 5. Cuartil 3 va a ser igual a 40 más 9 por 4, 36. 36 quintos. 36 quintos, si hacemos la división, corresponde a 7,2. Significa entonces que el tercer cuartil va a ser igual a 40 más 7,2, o sea, 47,2. Y ahí calculamos el tercer cuartil. Y me parece que es correcto la alternativa. Por lo tanto, alternativa 3 está correcta. Respuesta correcta, 2 y 3 son verdaderas. La alternativa D.